Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Coordinación Académica Regional Altiplano, la COARA, la carrera Ingeniería en Minerales. Algunos de los alumnos son Reyes Marcel, Rodríguez Ángel, Rodríguez Natividad, Sandoval Dionisio, Torres Elena. En la materia de cálculo vectorial, a cargo de la docente Karen Montserrat Díaz Espinosa. La geometría diferencial se refiere al análisis de la geometría, incluyendo los instrumentos de estudios matemáticos y álgebra multilineal. Elementos de análisis de dicho campo son las diversidades, los conocimientos de la geometría de Riemann y las diferenciables. Estudios de la actualidad en base a la geometría diferencial están enlazados con la ciencia de la física. Como principio, se analizan los estudios con la teoría de la relatividad. Proporciona un medio visual cuando se trabaja en la interpretación geométrica de construcciones como la curvatura. Los métodos de la geometría diferencial prevalecen las matemáticas, como a otras ciencias como la física, economía, entre otros. En el presente video nos adentraremos al tema. Principalmente se dará a conocer la definición de la geometría diferencial y sus tipos, mencionando los parámetros principales y, sin duda alguna, comentar sobre las importantes aplicaciones que tiene en la industria. La intención es que los espectadores adquieran los suficientes conocimientos sobre dicho tema. Geometría diferencial, la cual nos permite aplicar resultados conocidos del cálculo multivariable a las aplicaciones entre variedades. Esto es posible describir a cualquier variedad propiedades geométricas, tales como la distancia y ángulos, parámetros principales y escalares importantes. Algunos de los tipos de la geometría son diferenciales de curvas, diferenciales de superficies, las cuales nos permiten identificar las curvas simples en variedades de la geometría, y también pueden exponer las técnicas y definiciones para estudiar la geometría de variedades diferenciales. La geometría diferencial de variedades. Una variedad es un elemento geométrico, modelo en matemáticas. Se diferencial variedades según el dominio. Esto nos dice que hay diferentes variedades, como las diferenciables, las algebraicas y las aritméticas. Las aritméticas son los temas determinados a las variaciones algebraicas. Las algebraicas son proyectos que comprueban propiedades específicas, y diferenciales usadas en la teoría de los grupos de Lie por el cálculo diferencial de referente a las zonas topológicas. Uno de los mayores orígenes fue la elaboración de mapas planos de la superficie de la Tierra, lo cual dio el origen a la geometría diferencial, que se puede describir a grandes rasgos como la investigación de las propias curvas y también superficies. Esto nos lleva a algunos parámetros los cuales debemos identificar y deben ser clasificados de cierto punto a cierto punto. La geometría diferencial trata de la propiedad de las curvas de superficies que varían de un punto a otro. En los que les comentaba, las técnicas de cálculo de Gauss, en su disquisición generales, superficies curvas, ofreció la nueva idea que usaría Riemann. Una superficie se podía ver como un espacio en sí mismo. Esta es alguna de las teorías locales de curvas, la cual se clasifican de cierta forma, teniendo diferente aspecto, el cual nos puede servir para realizar mapas o planos en la superficie de cualquier cosa. La teorema sea que alfa, una curva de arco parametrizada con curva nuclea, nunca nula por lo tanto. Esos son algunos de los aspectos que debe de cumplir las curvas para ser clasificadas en cierto punto. Conclusión. Mediante las esquematizaciones de la geometría diferencial, los cálculos y sus propias interpretaciones, se puede dar uso a distintas ramas de la física moderna, hasta la materialización de estructuras que presentan curvaturas en un espacio tridimensional, que pueden acercarse a una exactitud del 99.9% de las medidas de estos materiales. Un claro ejemplo es el microscopio de escaneado túnel, STM, en siglas en inglés, que utiliza un sensor de escala nanométrica que consiste en una punta de platino iridio moviéndose en los tres puntos X, Y, Z, creando un trípode.
Mediante procesos más complejos se logra cartografiar el relieve de las muestras a nivel nanométrico, creando curvaturas en el espacio y puntos específicos que logran dar una imagen de topografía. Se tuvieron que implementar los cálculos de la geometría diferencial para poder expresar las curvaturas en este microscopio. Constituye de esta forma la geometría diferencial un elemento revolucionario para la concepción del espacio. Tiene su aplicación práctica en física aplicada, mecánica, ingeniería industrial, arquitectura, geografía, astronomía, náutica, topografía, balística. Este tema tiene influencia como herramienta para la modelización y geodesia. En la topología, en la actualidad algunas de las aplicaciones modernas de la geometría diferencial se relacionan con la física, así como el estudio de la teoría de la relatividad y la interpretación del universo.